El conductor de un vehículo que marcha a 82,8 kilómetros por hora ve un árbol caído en el camino más adelante de su posición. Tarda 0,87 segundos en aplicar los frenos y frena uniformemente durante 17,4 segundos hasta detenerse justo delante del árbol, evitando el choque. La distancia total recorrida desde que vio el árbol hasta que frenó fue de, en este caso tengo un choice, me dan opciones. A ver, interpretemos los distintos tipos de movimiento que sufre el auto hasta este freno. ¿Por qué digo distintos tipos? Porque en movimiento horizontal vamos a tener MRU y MRV. Y puede que en un mismo ejercicio haya dos movimientos en simultáneo. Y fíjense que acá te dice que marchaba a esta velocidad. Vamos a asumir que me dice que marcha a esta velocidad es porque iba a velocidad constante. Ve el árbol y se va a frenar porque ve el árbol. Pero tiene un tiempo de reacción, porque tarda 0,87 segundos en aplicar los frenos. O sea que no es que ve el árbol y frena. Hay un poquito, ni siquiera llega al segundo. Hay una milésima, bueno, una décima de segundo, en el cual mantiene la velocidad, mantiene el MRU. Entonces, yo diría que en este tiempo se mueve con MRU, a velocidad constante. Después, ahí sí aplica los frenos y frena hasta detenerse, o sea, hasta velocidad cero, en ese tiempo. Vamos a decir la verdad, y es que te den dos tiempos te permitió dividir el ejercicio en dos. Un primer tiempo implica un movimiento de MRU, donde el tiempo es de 0,87 segundos y la velocidad del movimiento 82,8, que es la que traía. Y el otro tiempo te dijo, acá hubo un cambio de movimiento, porque si no, ¿para qué me fraccionarían el tiempo en dos? Y hubieron otros 17,4 segundos en los cuales sufrió un cambio de velocidad. Si cambia la velocidad, entonces es un MRV. Y el MRV se caracteriza por qué información. Así como en MRU yo tengo que tener como dato la velocidad que es constante y nada más, en el MRV tenemos como constante la aceleración. Y para conocer la aceleración que se puede calcular, dato que es constante en todo el tiempo, deberíamos hacer el cálculo, porque en este caso no me lo dieron. Y para calcularlo necesitamos velocidad final y velocidad inicial. Entonces, voy a borrar la A porque no lo tengo. Datos del MRV, así como en MRU es velocidad, en MRV velocidad inicial y final. A ver, puede que no siempre lo tengamos, pero acá los tenemos. Porque la velocidad inicial del MRV coincide con la velocidad que dejó el MRU. O sea, él venía a 82,8 km por hora y luego arranca a frenar. ¿A partir de qué velocidad? De 82,8 km por hora. Así que esa es su velocidad inicial. Eso está bueno, ¿no? También tener en cuenta, cuando los ejercicios son de distintos tipos de movimientos concatenados, la velocidad con la que dejó el movimiento anterior es la inicial del nuevo movimiento, del nuevo MRV en este caso. Y la velocidad final está escrita en palabras. Acá en física, otra cosa importante es que las palabras o los textos nos dan información. Si dice hasta detenerse, es porque su velocidad final es 0. Y como la unidad que usamos es metro por segundo, vamos a poner 0 metros por segundo. De hecho, esas velocidades que están en kilómetros por hora, va a haber que pasarlas a metros por segundo. Bien, nos preguntan, analizado esto, la distancia total recorrida. Entonces, ¿yo qué haría? Calcularía la distancia que recorrió con MRU, la distancia que recorrió con el MRV y luego la sumaría. Fin. Y aclaro, distancia recorrida. A mí me gusta calcular distancias en vez de posiciones, porque me parece más práctico el razonamiento. Después tengo que sumarle una posición inicial para entender cuánto se desplazó. Entonces, si quiero conocer la distancia recorrida en MRU, haríamos velocidad por tiempo. Acá fíjense que lo que está faltando es posición inicial. Claro, porque esta X representa el desplazamiento, o sea que sería la posición final menos la posición inicial. Como en general en estos ejercicios la posición inicial es 0, entonces yo elijo directamente poner acá X final y ya está. Pero esa X, interpretémosla, esa X significa distancia recorrida en este tramo, ¿ok? Entonces, no uso posición inicial, yo no la uso. Sepan entender que yo no la uso. Y después, si quiero conocer una posición, razono. Depende de dónde arrancó, le sumo la distancia recorrida y tengo la posición final, por ejemplo. Bueno, y para el MRV, la fórmula sería velocidad inicial por tiempo
más un medio por aceleración por tiempo al cuadrado. Y es con esto calculo el desplazamiento en el MRV, o sea, cuando varía la velocidad. Como hace un rato comentaba, para el MRV necesitamos aceleración. Así que yo arrancaría calculando eso, por ejemplo. Se puede arrancar de cualquier parte, pero yo arrancaría calculando eso. Para calcular aceleración, puedo usar su fórmula, que es velocidad final menos velocidad inicial dividido tiempo. En realidad, esta es la ecuación horaria de la velocidad despejada para la aceleración. Es esta, chicos. Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, pero despejada para A. Es la misma fórmula, ¿sí? La pueden copiar 2 veces en la tabla, en la hoja de fórmulas, si es que ustedes pueden usar hoja de fórmulas. La pueden copiar así, y ya tienen los 2 casos despejado para aceleración. Como les comentaba, los datos de cinemática se miden en el MKS, metro, bueno, el kilogramo no pertenece a cinemática, y segundo, metro y segundo. Entonces, necesitamos pasar de kilómetro por hora a metro por segundo. ¿Cómo hacemos? Por 1000 y dividido 3600. El que no sabe de dónde salió esto, tengo como, no sé, 14 reels grabados en Instagram de dónde sale esa multiplicación, así que pueden ir a chusmear eso o en mis videos de YouTube. Entonces multiplico por 1000, divido por 3600 y este es el pasaje a metros por segundo, que me da 23. Entonces, para calcular la aceleración, velocidad final 0, velocidad inicial 23 y el tiempo empleado para este frenado 17,4 segundos. Me queda entonces menos 23 en el numerador dividido 17,4, que me da menos 1,32 metros sobre segundo al cuadrado. Fíjense que tengo metros sobre segundo en el numerador y segundo en el denominador. Uno podría pensar, che, pero Maca no se simplifica, en teoría. Bueno, piensen esto. Cuando yo resto los del numerador, me queda 1 metro por segundo. Porque cuando vos restás o sumás, la respuesta de esa suma o de la resta te queda con la unidad de estos dos. De hecho, no se podrían sumar estos dos si no fueran la misma unidad. Y a esto le estoy dividiendo el segundo del denominador. ¿Pero se acuerdan de matemática que dividir es lo mismo que multiplicar por el inverso? O sea, esto sería metros sobre segundos por... Y si invierto esta fracción, me quedaría como 1 sobre segundo. Le agregué un 1 al denominador porque no tenía, ¿vieron? Entonces, apliqué matemática, división de fracciones. Y claro, ¿qué pasa? Cuando planteo la multiplicación, que ahí es donde sí podés simplificar tranqui, sin errores, te das cuenta que no hay nada para simplificar. Porque los segundos están los dos en el mismo nivel. O sea, se multiplican. Metro por 1, metro, segundo por segundo, segundo cuadrado. Y ahí tienen la unidad de aceleración. Y acá déjenme decirles algo a los que no ponen unidades, déjenme retarlos. Puede que hasta sus profes no pongan unidades, porque muchas veces uno puede prescindir de ellas para hacer las cuentas, o sea, para hacer la parte matemática. Yo no lo recomiendo nunca. No es que esté mal, pero no lo recomiendo. Porque cuando uno está aprendiendo, ¿qué sabe si le erró a la cuenta y no está sumando kilogramos con metros? O sea, pesos con distancias. Eso puede pasar, ¿eh? Quizás ahora estamos todos en metros, segundos, muy amable. Pero yo he visto sumas de metros y segundos, ¿eh? ¿Por qué? Por no poner unidades. Porque una persona que ve un metro más un segundo sabe que no lo tiene que sumar. Ahora, si vos ponés 10 más 40, bueno, 50, ya fue. Sí, pero 50 metros más 10 segundos no da 60 nada. ¿Me siguen lo que voy? Unidades sirve para saber que estás juntando bien las cosas, que estás multiplicando y sumando correctamente. Y aparte, si vos como final obtenés la unidad de eso que estás calculando, listo, victoria, bien hecho. Así que acostúmbrense a poner unidades, ¿sí? Más allá de que, por supuesto, que los ejercicios de desarrollo se los van a pedir, obvio, pero yo hablo para ustedes, para su comprensión, porque a mí lo que me importa de esta clase es que ustedes entiendan. Después, como les corrijan, bueno, eso es otra cosa. Entonces, ahora que tengo como los datos de cada uno, voy a calcular la distancia recorrida con el MRU, la distancia recorrida con el MRV. Entonces, para el MRU uso esta fórmula. Ahí está. Y diría, es velocidad por tiempo. La velocidad es 82,8 kilómetros por hora, que era lo mismo que 23 metros por segundo. Y el tiempo empleado con el MRU, 0,87 segundos. Multiplico 23 por 0,87. Y esto me da 20,01. Redondeamos, 20. ¿Qué cosa? Bueno, se me va segundo con segundo. Acá se están multiplicando, así que acá sí se simplifican. Y me queda metro. Listo. Primer recorrido, 20 metros. Vamos con el otro. Ahora vamos con el MRV. Vamos a usar esta fórmula ahora. Las flechas están hecho un loco hoy, ¿eh? Cada una para donde se les canta. Vamos vuelta. Tuki.
Y ahora viene esta. Bien, entonces, la velocidad inicial del MRV. Dijimos que coincidía con la velocidad del MRU. También 23 metros por segundo. Multiplicado por el tiempo que tardó en hacer el recorrido de MRV, que era 17,4 segundos. Más un medio por aceleración. La aceleración la calculamos y nos dio menos 1,32. Recuerden que el hecho de que dio negativo es porque en el sentido de avance está desacelerando. O sea que está bien que haya dado negativo. Y esto lo vamos a multiplicar por el tiempo, que serían 17,4 otra vez, al cuadrado. Cuando arrancan con esto, yo les aconsejo hacer cuenta por cuenta separando en términos. O sea, separo en términos acá y primero hago el producto. O sea, 23 por 17,4, que me comí el 2, ahí está. Esto me da 400,2. ¿Qué cosa? De vuelta, segundos va con segundo y me queda metro, la unidad de la velocidad. O sea, la unidad que estaba en la velocidad, o sea, la unidad de distancia. Más un medio por menos 1,32 metros sobre segundo al cuadrado por... Y ahora acá resuelvo la potencia. Bueno, se deberán acordar, ¿no?, del colegio o de alguna vez en su vida haber hecho cálculos combinados que primero iba la potencia antes que la multiplicación y la multiplicación antes que la suma. Bueno, mismo criterio para resolver. Y cuando hago el exponente, esto me da 302,76 y sería segundos cuadrados. Sí, esa es otra cosa importante. Recuerden que el cuadrado afecta al número y a la unidad. Entonces esto sería 302,76, el cuadrado de 17,4, segundos al cuadrado. Entonces ahora me queda por resolver todo este término. Y cuando resuelvo, segundo cuadrado se cancela con segundo cuadrado porque ahora están multiplicándose. Entonces me queda un medio por menos 1,32 por 302,76 y todo eso me da menos 199,8. O sea que delta X sería igual a 400,2 metros menos 199,82 metros. Y ahora resto, 8 podría haber puesto ahí, chicos, igual, ¿eh? Cuando esto ya tiene 3 cifras, si vas a usar decimal, 1, con toda la furia. Cuando el entero tiene 3 cifras, me refiero. Entonces hago 400,2 menos 199,8 y lo que obtengo, 200,4 metros, es la distancia recorrida con el MRV. Entonces, ¿cuánto recorrió en total? Y la parte del MRU más la parte del MRV. O sea que el desplazamiento total, vamos a poner acá X total, sería la suma entre 200,4 y 20. O sea, 220,4 metros. O puede estar redondeado 220 y ya. Los siguientes gráficos representan la posición y la velocidad en función del tiempo para varios móviles. Los gráficos, los 3 de arriba son de posición, X. Y los otros 3 son de velocidad. Así que acá nos vamos a meter en ese mundo, en el mundo de análisis de los gráficos y la diferencia entre que el gráfico sea de posición y de velocidad. Si ustedes lo estudian como todo lo mismo, qué ensalada, porque son nada que ver. Lo que en uno significa avance, el otro significa retroceso, así nomás. Bien, y lo que pregunta es, ¿en cuál de las siguientes opciones los gráficos de posición y de velocidad vinculados corresponden a un mismo móvil? O sea que tengo que emparentar gráficos, básicamente, ¿sí? A ver, vamos a primero leer los de posición. Vamos a ver cómo se leen. Denme un segundo porque ladró mi perrito y el que está acá quiere salir. Ahí está. Porque ladra uno y ya saben cómo es, ¿viste? Vieron cuando son manada. O sea, ladra uno y vamos todos a la guerra. A ver, en el primer gráfico, vamos con el A. Gráfico de posición, ¿sí? El gráfico de posición se lee así, para que se lo escriban. Sí, igual esto va a quedar grabado, pero para que se lo escriban. El gráfico de posición se lee como, si crece la gráfica, está avanzando. Si decrece, retrocede. Miren, crece, todo el tiempo avanza. Crece, todo el tiempo avanza. Crece, decrece. Avanza, retrocede. ¿Ok? Cosa que no se lee así en los de velocidad. Así que, crecimiento, avance. Decrecimiento, retroceso. ¿Ok? ¿Qué más se puede leer? ¿Rectas o curvas? Si hay rectas, es MRU. Si hay una curva, una parábola, es MRV.
¿Y cómo me doy cuenta de eso? Por las fórmulas. En MRU, ustedes piensen que la variable independiente, con la famosa f de x, que la variable independiente era la x en matemática, bueno, acá la variable independiente es la t, el tiempo. Y fíjense en la ecuación de MRU cómo está el tiempo. A la 1, ¿no? Está t solo. Eso es propio de una función lineal en matemática. Piensen en esto como la m y en esto como la i. I igual a m por t. Esta misma fórmula. Entonces, no, los estoy mezclando. I know, lo sé, lo sé. Ya sé que estoy mezclando tipo matemática con física y es como, bueno, Maca, para. Yo lo sé. Pero quiero que lo vean. Después, si lo retienen o no lo retienen, no pasa nada. Pero fíjense eso. Si ustedes cambian esto por i, porque x es la variable dependiente acá, y la t es la x de matemática, entonces esta fórmula y esta fórmula son equivalentes. O sea, esto es la fórmula de una función lineal. Con lo cual su gráfico, ¿qué va a ser? Y rectas, inevitablemente. Y si la velocidad es positiva, va a ser una recta creciente, y si la velocidad es negativa, va a ser una recta decreciente, y si la velocidad es cero, va a ser una recta constante. ¿Sí? O sea, lo mismo que en matemática. Así que rectas igual MRU. Y curvas es propio de MRV, porque fíjense que el tiempo, que es la variable independiente, acá me aparece al cuadrado, una cuadrática. O sea que si yo tengo un movimiento con variación de velocidad sobre un MRV, sí o sí la gráfica va a ser parabólica. La diferencia entre una y la otra tiene que ver con lo que multiplica el tiempo al cuadrado. ¿Se acuerdan de matemática que si la A de la cuadrática, no? Vamos a repasar esto un poquito. Ya que estamos, repasamos matemática. ¿Se acuerdan que si la A, lo que multiplica a la variable al cuadrado, era positiva, la gráfica era así? Y que si la A era negativa, la gráfica era así. Coeficiente principal se llama esa A. En las ecuaciones de MRU y MRV, esa A es la aceleración. Bueno, en realidad esa A es, perdón, todo lo que multiplica a t cuadrado, pero como un medio siempre es positivo, entonces la aceleración es lo que nos importa en cuanto al signo. Entonces, si la aceleración es positiva, va a querer decir que el gráfico es cóncavo hacia arriba. Y si la aceleración es negativa, el gráfico es cóncavo hacia abajo. Así que en MRV esto sería aceleración positiva y esto aceleración negativa. Los leo un segundito. Y Elena pregunta algo re interesante. Si hacemos el gráfico del ejercicio anterior, ¿sería el primero recto y luego curvo? Tal cual, tal cual. Si hacemos un gráfico acá, de tiempo y posición, grafico todo por encima del eje del tiempo porque no hay un retroceso en ningún momento, ¿no? Entonces, parte del reposo recorre primero 20 metros en un lapso de ¿cuánto tiempo? 0,87 segundos. Entonces, vamos a marcar un punto entre posición y tiempo siempre en el eje X y X en el eje Y. Ya sé que eso es feo, ¿eh? Qué feo que te hagan eso. ¿Cómo me vas a cambiar el eje X por el eje Y por eje X? Poneme otro nombre, poneme una D. Bueno, no, X. Y como el primer movimiento era un MRU, entonces la gráfica va a ser una recta, como él le comentaba. Después van a pasar, miren esto que es importante para cuando les pidan gráficos, van a pasar 17,4 segundos después del 0,87. O sea que yo a 0,87 le tengo que sumar 17,4 segundos y caeríamos en un tiempo de 18,27 segundos. O sea, el tiempo pasa, ¿de acuerdo? Entonces, no es que yo voy a poner acá 17,4 segundos por el recorrido del MRV, porque el MRV no tiene contemplado el tiempo que tardó en hacer el MRU. Entonces, primer tramo, 0,87 segundos. El segundo tramo tiene una duración de 17,4. Pero como empezó en los 0,87, le sumo esos 17,4 y obtengo el tiempo final del movimiento. Y lo mismo con el desplazamiento. O sea, en estos 17,4 segundos se desplazó 200,4 metros avanzando. ¿Y en qué posición quedó? Y bueno, si a 20 le sumo 200,4, la posición en la que quedó sería 220,4. ¿Se entiende? O sea, cuando gráfico voy sumando tiempos y distancias recorridas para obtener posiciones. Entonces acá tenemos otro puntito y es que cuando el tiempo del cronómetro cumple esta cantidad, voy a estar en esta posición. Pero como este movimiento se hizo con aceleración negativa, entonces la gráfica sería una curvita cóncava hacia abajo. Y ese sería el gráfico del punto anterior. Muy buen aporte, L. Me gustó que lo haya dicho porque no se me hubiese ocurrido hacerlo. Excelente. Sí, tal cual.
¿Sí? Queda, eso está bueno que lo hayamos hecho, porque ahora es como que ya saben construir gráficos. No es tan grave tampoco construir gráficos, es ir poniendo en el tiempo y en la posición pares ordenados. Pares ordenados, tiempo, posición, tiempo, posición. Y después vemos cómo los unimos. Ah, y bueno, por supuesto el 0, 0 que es el tiempo y posición inicial, ¿no? ¿Y cómo uno el primero con el segundo? Recto porque es MRU. ¿Y cómo uno el segundo con el tercero? Curvo porque es MRV. Ay, pero ¿con qué curva? ¿Para abajo o para arriba? Y bueno, miremos la aceleración. ¿Sí? Bueno, volvamos acá entonces. A ver. Y hablando de los gráficos de velocidad, porque ya hablamos de los de posición, hablamos de los de velocidad. En velocidad se puede ver MRU y MRV y la diferencia es entre cómo es la recta, porque en velocidad todos son rectas, ya sea MRU o MRV. Ahora piensen que en MRU la velocidad es constante, o sea que la velocidad es simplemente B, o sea no tengo nada para poner más que B igual a B, porque no varía esta velocidad, o sea es una constante. Y en el caso del MRU, el MRV, la que varía la velocidad va a ser velocidad inicial más aceleración por tiempo. Otra vez, yo estoy graficando velocidad en función del tiempo. Si la velocidad es constante, la gráfica de las funciones constantes en matemáticas son rectas, horizontales. O sea que si yo veo una recta horizontal, eso es MRU. Por ejemplo, esta. Eso significa que la velocidad se mantuvo constante. Y sí, durante todo este lapso de tiempo, la velocidad marcaba este valor. Eso es velocidad constante, o sea, eso es MRU. Ahora, cuando hay crecimiento o decrecimiento es MRV, porque fíjense que esta fórmula, al igual que cuando hablamos de MRU, esta fórmula es la fórmula de una función lineal, porque t no tiene exponente. Entonces, cuando varía la velocidad, lo que vamos a tener son rectas, crecientes o decrecientes. La creciente significa aceleración positiva, la decreciente aceleración negativa. Ahora, y acá viene el quilombo del sistema de referencia. Cuando la velocidad es negativa, como por ejemplo en este caso, la velocidad negativa implica estar moviéndose en contra del sistema de referencia, que yo lo suelo llamar siempre retrocediendo. O sea, velocidad negativa implica moverse para atrás, si se quiere. Entonces, ojo con eso, porque cuando estamos en la parte de abajo, estas lecturas son inversas. Porque cuando estamos moviéndonos en contra del sistema de referencia, todo se piensa al revés. Entonces, por ejemplo, esto parece que es esto, ¿no? Como que está acelerando. Y pero raro en realidad pensar que está acelerando en esa parte, porque acá se lee velocidad 0. Y acá se lee una velocidad que desde ya que es negativa, por ejemplo, voy a inventar menos 20, pero en realidad ustedes piénsense arriba del móvil. La velocidad es 20, que es la que llevan. Lo que pasa es que están yendo en contra del sistema de referencia. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, el sistema de referencia es positivo para allá y el móvil se está moviendo en este sentido. Pero a medida que se mueve, está disminuyendo la velocidad en realidad, porque pasa de 20 a 0. En contra del sistema de referencia, pero de 20 a 0. Entonces ahí tenemos una desaceleración. ¿Se entiende? O sea, si está graficado por abajo del eje del tiempo, significa cambio de sentido. Y estar moviéndose de forma opuesta al sistema de referencia me obliga a interpretar al revés la aceleración o desaceleración. Aceleración positiva o negativa. O sea que en ese tramo, de este tiempo, digamos, en realidad está frenando, pero en contra del sistema de referencia, o sea, retrocediendo. Bien, ¿y qué más tengo que leer? Nada, ya les dije todo para velocidad. Bien, entonces, explicado más o menos eso por encima, e insisto, si no queda claro, vayan a ver el video que les pasé recién por el chat, que con eso supongo que va a quedar todo mucho más claro, pues está todo bien resumido. Vamos a ver quiénes coinciden. A ver, tenemos acá. Gráfico de posición, vamos a ponerlo en amarillo, mejor así podemos diferenciarlo. Acá lo que veo es que está avanzando, porque dijimos que si crece en posición es que está avanzando. Y la aceleración en este tramo es negativa. O sea que está desacelerando. ¿Por qué me doy cuenta que es negativa? Porque la concavidad es hacia abajo, como este. ¿Sí? ¿Y después qué hace? Sigue avanzando porque sigue creciendo la curva, pero ahora lo hace con otra pancita, con esta. O sea que acelera. Bien, todo el tiempo avanza.
O sea que si yo tengo que buscar un gráfico de velocidad asociado, tiene que estar todo el tiempo por encima del eje del tiempo. Recordemos eso. Para un gráfico de velocidad... no, acá no lo puedo escribir. Para un gráfico de velocidad, todo lo que está por arriba graficado significa que avanza. Y todo lo que está por debajo significa que retrocede. O sea que, como acá avanzó y siguió avanzando, entonces tengo que buscar un gráfico de velocidad donde se avance y después se siga avanzando. Entonces ya este cayó, porque acá retrocede y después, recién acá, es que avanza. No, ese no me sirve. Después, acá avanza y acá sigue avanzando, porque todo por encima del eje del tiempo. Pasa que en esta parte la velocidad está aumentando. O sea, sería como este gráfico. Eso sería aceleración positiva. Y acá dice aceleración negativa. Este tampoco puede ser. Y lo mismo pasa con el tercero. El tercero arranca creciendo, este primer tramo, que supuestamente coincidía con este primer tramo de la X, ¿no? Claro, pasa que otra vez aumenta la velocidad y acá dijimos que está disminuyendo, así que tampoco me sirve ese gráfico. Es decir, no hay ningún gráfico de velocidad asociado a S de posición. Vamos con el B. Primero, acelera. Después, frena. O sea que en el primer tramo la aceleración es positiva. Y en el otro, aceleración negativa. Busquemos, bueno, ya lo vimos, ¿no? Ya sabemos cuál es, ¿no? Ya lo analizamos recién. Primero acelera, aumenta la velocidad y después disminuye la velocidad todo el tiempo avanzando. Entonces, aumenta la velocidad, disminuye la velocidad. Es ese. Ahí tenemos el par B con 3, que son el conjunto, B con 3. Sí, este, me parecía que estaba... Acá se ve que una persona eligió B con 2, estaba errado, es B con 3. Dice, un ciclista se desplaza en forma rectilínea de acuerdo al siguiente gráfico de posición en función del tiempo. Despreciando el tiempo empleado en variar la velocidad, o sea, fíjense una cosa, ¿no? Esto es un gráfico de posición respecto al tiempo y me muestra línea recta, MRU, línea recta, MRU, pero no me digan que acá algo no cambia, ¿no? Algo pasó. Entonces, me está diciendo, de acá a acá, varió la velocidad. ¿Viste que dice acá? Tiempo empleado en variar la velocidad. Desprecia ese tiempo. O sea, variar la velocidad, sí, pero no tengas en cuenta el tiempo que fue el MRV chiquitito para pasar de una velocidad a la otra. Básicamente dice eso. Esto porque, claro, la persona que lo lea va a decir, pero ¿cómo pasó de cambiar la velocidad de esto a esto? Y ahora vamos a ver qué significa lo que estoy diciendo, ¿no? Y bueno, te está diciendo, desprecia lo que pasa en el medio, no pasa nada. Dice, la única afirmación correcta es, y arranca, la segunda mitad del recorrido viaja más rápido, la segunda mitad del recorrido viaja más lento, la primera mitad del recorrido viaja más rápido, la primera mitad del tiempo viaja más lento. Bueno, te separan dos, ¿no? Que encima me parece que está raro decir mitad, porque en realidad, fíjense que el primer tramo al que se refiere sería este, que tiene este lapso de tiempo, y la segunda parte del movimiento vendría a ser esta, que tiene este lapso que me da que es el doble del anterior, ¿no? Pero bueno, se entiende por mitad a las partes en las que está separado en la representación. Y bueno, después dice, no se puede afirmar nada sin conocer datos numéricos. Acá es verdad que no hay número en ninguna parte y por eso también traigo el ejercicio. Y después siempre viaja con la misma rapidez. Bueno, ¿se acuerdan que hace un ratito yo les dije? Piensen en la fórmula de posición respecto del tiempo para el MRU. Vamos a escribirla bien formal. Bien. Piénsenlo como una función lineal, como I igual a un término independiente más la pendiente multiplicado por el tiempo, ¿no? Fíjense entonces que la velocidad es la pendiente y la pendiente es la inclinación respecto del eje X. O sea, a mayor pendiente, más alejada del eje X está la gráfica o mayor es el ángulo que forma con el eje X la recta. Esto es matemática, chicos, ¿eh? Entonces, básicamente, cuanto más en punta esté la representación y menos acostada esté, mayor va a ser la velocidad. O sea, a mayor inclinación respecto al eje X, ¿eh? O sea, cuanto más inclinado esté respecto al eje X, cuanto más ángulo respecto al eje X haga, me estoy refiriendo a esto, chicos, y a esto. A mayor inclinación, mayor velocidad. Se puede ver bien, ¿no? Ahí que la velocidad en el primer tramo es mayor que en el segundo porque está más inclinada esta recta
que esta. La segunda, levemente, pero está más acostada, ¿o no? De hecho, lo pueden ver como que... Ah, dije algo mal recién. Ay, perdón, me voy a desdecir de algo que bardeé al Pepe. Porque acá dice... no. Aquí dice la primera mitad del tiempo. Yo creo que tendría que haber dicho la primera mitad del recorrido. Porque fíjense que es verdad que X sí se divide justo a la mitad, ¿vieron? El X que recorre con una velocidad es justo la mitad del X que recorre con la otra. Así que acá decía la mitad del recorrido. Hermoso el ejercicio. Creo que esa era la idea del planteo. Acá dice, de hecho, la segunda mitad del recorrido, dice. Me parece que me metí en el barro sola. Porque miren, en unos dice, esto es re capcioso, y a esto me refiero cuando yo digo que biofísica cátedra única es un poquito más complejo. Que el enunciado tenés que releerlo 14 veces para no meter la pata como estaba a punto de hacer Maca. Porque claro, acá te habla de la mitad del recorrido. Y recorrido es distancia, es desplazamiento. Entonces eso se lee sobre el eje Y, sobre el eje vertical. Y es verdad que si yo planteo la mitad del recorrido, voy a decir que la primera mitad del recorrido se hace con mayor velocidad que la segunda mitad. O sea que velocidad 1 es mayor a velocidad 2 cuando particiono en cuanto a cantidad de distancia recorrida. ¿Ok? Entonces dice, ¿la segunda mitad del recorrido viaja más rápido? No. ¿La segunda mitad del recorrido viaja más lento? Esa es la opción correcta. No. Sí, esa es la opción correcta. La segunda mitad viaja más lento. Sí. Del recorrido. Ahora, supónganse que en lugar de decir del recorrido decía la primera mitad del tiempo. Voy a borrar un poquito acá. El tiempo, si lo parto a la mitad, sería acá. Entonces, esta sería la primera mitad del tiempo y esta otra sería la segunda mitad del tiempo. Entonces, ¿puedo afirmar algo sobre en qué mitad del tiempo va más rápido? Y no, porque en la primera es verdad que iba más rápido, pero después cambió la velocidad y un poquito de ese cambio pertenece al primer intervalo de tiempo, a la primera mitad. O sea que esta opción y esta opción no tiene sentido ni calcular, o sea, no se la puedo pensar, en realidad, no la puedo razonar. O sea, en todo caso respondería eso, no se puede afirmar nada sin conocer. Bueno, en realidad yo diría, no se puede responder porque hay un cambio de velocidad en el proceso, ¿sí? O sea que estas directamente las descarto porque habla de la mitad del tiempo y no la mitad del recorrido, que es lo que yo posta a posta puedo leer. Y la otra dice, ¿siempre viajo a la misma rapidez? No, porque la rapidez es la velocidad cuando el movimiento es rectilíneo. Tengo que hacer aclaración de la reaclaración, ¿no? Esto es física, gente. Aclarar y reaclarar y retomar y pensar. Cuando el movimiento es rectilíneo, velocidad y rapidez es lo mismo. Si a alguien le come el coco esto de la diferencia entre velocidad y rapidez, le respondo, obviamente, no hay problema. Justo en esta materia, en biofísica, velocidad y rapidez se toma como el mismo concepto porque los movimientos son unidimensionales. O sea, solo en eje X o solo en eje Y. Pero cuando, por ejemplo, los que estudian física tienen tiro oblicuo, bueno, ahí ya tenemos bidimensionalidad, entonces velocidad y rapidez no es lo mismo. Entonces dice, viaja a la misma rapidez, o sea, entre nosotros sería viaja a la misma velocidad. No, para nada, porque la velocidad varía. Te lo quería mostrar porque estamos acostumbrados a pensar que un movimiento vertical es caída libre o tiro vertical. ¿Estamos de acuerdo o no? O sea, si algo baja o algo sube, caída o tiro. Pero si algo baja o sube sostenido, como por ejemplo un globo aerostático, como por ejemplo una cañita voladora que se eleva por propulsión de un combustible, entonces acelera en el camino de subida, a diferencia de todo lo que sube que desacelera por la gravedad. En esos casos, ¿porque está subiendo es tiro vertical? ¿O porque está bajando es caída libre? No, es MRV. O sea, ¿puede haber MRV en movimiento vertical? Recontra. O sea, si la aceleración no es la gravedad, o sea, que el cuerpo baja o sube asistido por una propulsión, por un motor, lo que sea, entonces no es ni una caída libre ni un tiro vertical. En este caso pasa eso, te dice que un paracaidista de 80 kilos de masa se lanza desde un helicóptero y se deja caer desde el punto A. Se deja caer implica que la velocidad inicial es cero y se puede ver en este gráfico de velocidad que arranca con velocidad cero. Y desciende verticalmente. El gráfico adjunto representa aproximadamente la velocidad del paracaidista hasta que llega al suelo. ¿Ven lo que pasa? Aumenta la velocidad. Está cayendo, aumentando la velocidad. ¿Tiene sentido? Sí.
Después la mantiene constante. Uy, ahí ya como, ¿qué onda? ¿Cómo que mantiene constante la velocidad? Si cuando uno cae no para de caer gracias a la aceleración de la gravedad. Aceleración, o sea, MRV. Y sin embargo acá estoy viendo un MRU. Claro, porque el paracaidista abre el paracaídas y sostiene. Y ahí la velocidad de caída no coincide con la velocidad de caída en caída libre, justamente. Así que esto es un MRV con un MRU y luego un MRV nuevamente con desaceleración, o sea, disminuye la velocidad, cosa que en caída tampoco tendría sentido si fuera libre. Así que es ejercicio de MRV pero en vertical, ¿sí? Y la pregunta es, calcule la altura del punto A medida desde D. El punto D, que yo creo que no lo leí esto, es el suelo. Fíjense que dice hasta llegar al suelo y a eso se llama punto D. Como el suelo es el punto más bajo, piensen lo siguiente. Le pongo al suelo 0 metros y esa sería la posición D. Y A es la altura que quiero buscar. Y entonces yo pregunto, si de A baja hasta el suelo, la distancia recorrida desde A hasta D, ¿no es la altura en A? Porque si me decís que, no sé, frena acá, la distancia recorrida, ponle acá sea a una altura de 20 metros, frena, pues, no sé, se cae contra una rama y golpea con la rama y se queda enganchado a la rama. Qué trágica. Me olvidé que era un paracaidista. Bueno, pues se enganchó, no le pasó nada, quedó sostenido por la naturaleza. La altura recorrida en ese proceso coincide con la altura de partida y no, porque la altura comprendería este desplazamiento y para conocer la altura total habría que sumarle los 20 metros que no recorrió, pero que los tenía en altura. Pero acá justo coincide con que la altura que recorre es la altura desde la que partió. Entonces lo que voy a calcular es el desplazamiento, nada más que es vertical, pero sigue siendo desplazamiento. Y acá tengo como beneficio que gráficos de velocidad respecto del tiempo. Cada vez que quiero calcular el desplazamiento, y esto por supuesto que si te dan un gráfico de caída libre y tiro vertical también sirve, cada vez que tengo un gráfico de velocidad y querés calcular desplazamiento, usa área bajo la curva. O sea, el área de este trapecio es el desplazamiento recorrido, la distancia recorrida. Y justo la distancia recorrida es la altura de partida. Así que vamos a calcular con geometría un ejercicio de cinemática. Entonces, ¿qué voy a pensar? Bueno, si alguien se sabe la fórmula del área de un trapecio, joya, yo se las voy a dar ahora. Y si no, podemos fraccionar bien en un área de un triángulo, base por altura dividido 2, más un área de un rectángulo, base por altura, más el área de un otro triángulo, base por altura sobre 2. Yo lo voy a hacer con la del trapecio. El trapecio es ese tipo de figuras que tiene 4 lados, 2 son paralelos, pero no de la misma longitud, y otros 2 no son paralelos. O sea, con que tenga 2 paralelos me alcanza para decir que es un trapecio. Si los otros 2 también son paralelos, bueno, es un rectángulo, chicos. Pero si los 2 de costado están metidos o no son paralelos, eso es un trapecio. Así que para todo trapecio voy a leer lo que es la base mayor, la longitud de la base mayor, la longitud de la base menor y la altura. Y la fórmula de área es base mayor más base menor por altura sobre 2. Ay, ¿hace cuánto que no uso esa fórmula? Sentía que no me la iba a acordar, pero mi mente fluyó, ¿eh? Porque claro, en el curso de biofísica lo explico como base por altura y base por altura y de 2, pero ya que estamos, lo explico de una forma distinta, ¿no? Así no nos aburrimos. Entonces, la base del trapecio viene a ser de 0 hasta 60, 60 segundos. La base mayor. Y la base menor va desde este punto, o sea, de 10 hasta 50. ¿Qué longitud tiene ese segmento de tiempo? Desde 10 segundos hasta 50 segundos hay 40 segundos. O sea que la base menor es 40. A esto le vamos a multiplicar la altura, que se lee en el eje vertical. La altura serían 40 metros por segundo. Y lo vamos a dividir por 2. Quiero hacer un paréntesis, algo que pasó una vez que no me quiero olvidar. ¿Saben que acá a veces, para que presten atención, les ponen esto en segundos y esto en kilómetros por hora? Ojo, ¿eh? Ojo porque eso no se puede multiplicar. De hecho, hay un ejercicio de mi curso que los que lo tienen ya sabrán. Acá. Creo que es este. Sí, este, miren. Acá está ese mismo ejercicio, mismo. Pero aquí dice kilómetro por hora
de que dicen minutos. Ah, unificamos. Yo creo que lo que había hecho era pasar todos los minutos a horas dividiendo por 60. Pero si no unifico, no puedo hacer la cuenta, porque no puedo multiplicar kilómetros por hora por minuto. O sea, lo puedo multiplicar, pero no obtengo nada. No obtengo ninguna respuesta coherente. Así que ojo con las unidades. Lo pasan algunos, o pasan estos, pero que tengan la misma unidad. Metro por segundo tratemos de usar. Entonces voy a hacer 60 más 40, todo esto por 40 dividido por 2. Y me da 2000. ¿2000 qué? Y bueno, tenemos segundos por acá. Y acá tenemos metro por segundo. Estos 2 segundos, que en realidad en la suma es uno solo, se simplifican con esto y queda metros. Y listo. Ahí tenemos el desplazamiento, que justo coincide con la altura del que cayó. Y esa es la respuesta a este ejercicio. Y bueno, para el que quiere profundizar y para el que quiere preparar toda la materia, tengo los cursos de biofísica en este caso, pero tengo combos con química, con matemática, que son cursos que traen toda la materia explicada para la cátedra que corresponde desde cero. Por ejemplo, no sé, este es el de biofísica cátedra única. Ay, este lo estoy renovando. Lo estoy renovando porque tenía como videos viejos. Ay, está tan lindo, chicos, yo no les digo. O sea, si el que lo tiene habrá visto que renové más de la mitad ya. Y está hermoso porque estoy usando los ejercicios que tomaron este cuatrimestre que pasó. Estoy chocha. Así que nada, si compran este curso, por ejemplo, este es el costo de uno solo. Tienen combos de 2 cursos con descuento, ponerle con 50% de descuento en la segunda unidad y demás. Tienen toda la materia explicada desde cero. O sea, toda, completa. Primer, segundo parcial. Se abona una única vez y tienen todo lo que incluye el primer y segundo parcial de la materia. Separado por cátedra. O sea, este es para cátedra única y otro para girar 2 y otro para UA21. No, física 03 no lo tengo. Física para exactas no lo he hecho. Lo debería hacer porque doy clases particulares todos los días de esa materia. Pero bueno, chicos, se las debo. Próximamente, calculo. Así que bueno, si quieren adquirirlo, desde la página claseconmaca.com, ahí ya pueden adquirir el curso y empezar a avanzar. Viene con consultas por WhatsApp, así que me pueden hablar cuando quieran, trato directo conmigo. Y dura 8 meses. O sea que si lo compran ahora les dura hasta mayo. ¿Sería? Mayo, abril, fines de abril del año que viene. Así que nada, les dura un montón.